En esta mesa lo primero que tengo que hacer es disculpar a Isabel Bravabant, que es la presidenta de Iniciativa Cuba Socialista, que iba a estar con nosotras hoy, pero que esta mañana nos escribió diciendo que había tenido una urgencia médica durante la noche y que no iba a poder venir. Por lo tanto, tenemos 3 ponentes. Tenemos a Pedro Nolasco, de la Asamblea Constituyente de Exiliados Colombianos Víctimas del Terrorismo de Estado. Tenemos a la compañera Ana Vicente, de Brigadas Internacionales de Paz. Y tenemos al eurodiputado del Partido Comunista Portugués y miembro de la Asamblea Euro-Latinoamericana, Joao Pimenta. Mi nombre es Pedro Nolasco Présiga. Soy exiliado político y realizo un trabajo de solidaridad con el Movimiento Popular Colombiano. Hago parte de la Comisión Internacional de FENSUAGRO en el exterior, puesto que esta es una organización de la cual era presidente en el momento de tener que emprender el exilio. Y hago parte de la Constituyente de Exiliados Víctimas del Terrorismo de Estado, organización sobre la cual trataré de explicar un poco cómo funciona y el trabajo que desarrollamos. El origen de la Constituyente de Exiliados Víctimas del Terrorismo de Estado está en un encuentro que se hizo en el 2013 en Bilbao, España, donde constituimos esta organización. De ella hacen parte lo que podríamos llamar seccionales o capítulos en Alemania, en Suiza, en Suecia, en España, en Bélgica. Y está, vuelvo y digo, constituida por víctimas del terrorismo de Estado. Creo que una de las características de esta organización es que estos exiliados políticos eran obviamente personas, hombres y mujeres, que ya desarrollaban en Colombia una intensa actividad política y que por ese sentido eran víctimas allá. Muchos de nosotros sufrimos atentados en el país. Y una vez en el exilio, pues obviamente habría que hablar de una revictimización, porque todos sabemos que el exilio trae de todas maneras condiciones muy complicadas, con el choque de idioma, el choque cultural, el choque del ambiente en donde nos encontramos, y eso de por sí ya significa una revictimización, sin hablar ya de la parte de la estigmatización y de la misma persecución del Estado colombiano, que en muchos de los casos nuestros se ha repetido en el exterior en operaciones como la que realizó el DAS, que se llamó Operación Europa, y que significó el seguimiento y el espionaje contra muchos de nuestros exiliados políticos, hombres y mujeres en distintos países de Europa, fundamentalmente, diría yo, si la memoria no me falla, en España y en Bélgica. Y de manera pues que en breves rasgos, en esta parte, esas son como una de las situaciones que nosotros tenemos que vivir permanentemente. Hay que decir además que en el caso de los exiliados, la revictimización ha llegado a casos tan extremos que algunos que han regresado al país han sido desaparecidos o asesinados. Nosotros desarrollamos un trabajo fundamentalmente en estos países que he mencionado. Tal vez olvidé a Suecia, y pues buscamos desarrollarlo de distintas formas. Habría que decir que entonces es un trabajo muy multifacético. Tenemos relaciones con una cantidad de plataformas de solidaridad, de asociaciones, de ALBEL, de ONGs de solidaridad con Colombia,
Podría mencionar algunas brevemente, por ejemplo, con OIDACO, con Amnistía Internacional, organizaciones como INTAL y muchas otras organizaciones con partidos políticos. Desarrollamos un trabajo de permanente denuncia, de solidaridad y participación en eventos sobre Colombia en distintos escenarios con la Izquierda Unida Europea. En distintos países donde pertenecen los eurodiputados y eurodiputadas, y también en el escenario del Parlamento Europeo en sus sedes aquí en Bélgica y también en Francia. Ayer nada más desarrollamos un evento con el auspicio y el apoyo de la Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, donde denunciamos la situación que se está viviendo en Colombia, la ola de asesinatos que ha crecido vertiginosamente en este último mes, una vez firmados los acuerdos de paz o refirmados los acuerdos de paz en La Habana, después de las propuestas hechas por el no como resultado del plebiscito. Y una persecución que se dirige fundamentalmente, claro, contra el movimiento social, contra los defensores de los derechos humanos, contra dirigentes estudiantiles, indígenas, afrodescendientes, las mujeres, pero en particular con la característica de que la mayoría de ellos son militantes y afiliados de la Marcha Patriótica, lo que ha llevado pues a esta organización, la ha llenado de razones para plantear un SOS al gobierno nacional y a la comunidad internacional por la posibilidad real que se desarrolle con ella un genocidio idéntico al que se desarrolló con la Unión Patriótica en 1984, cuando se firmaron los acuerdos de paz con el gobierno de Belisario Betancur, acuerdos que, como todos sabemos, fracasaron después de que este gobierno rompiera la tregua e incumpliera todos los acuerdos que se habían firmado. Pienso que en las deficiencias nuestras está la posibilidad y la necesidad de desarrollar una actividad y de buscar unas relaciones con otras organizaciones mucho más amplias, que en temas como derechos humanos, en temas puntuales de la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos sociales, económicos y políticos para el pueblo colombiano, podríamos encontrar también muchas coincidencias. Podría hablar, por ejemplo, de la necesidad y posibilidad de que busquemos relaciones con otros eurodiputados de otras fuerzas políticas en el Parlamento Europeo y con otras organizaciones mucho más amplias del espectro que desarrolla solidaridad con Colombia. Muchas gracias. Efectivamente, Brigadas Internacionales de Paz es una organización de observación y acompañamiento internacional que tenemos proyectos en diferentes partes del mundo. Brigadas nace de todos el movimiento de la no violencia, que creían en conformar un ejército de paz a nivel mundial que pudiera parar las guerras. De esa ideología es cuando en el año 81 una serie de expertos se reúnen, invitan a muchas organizaciones a nivel mundial, se reúnen en Canadá y crean lo que después pasó a ser Brigadas Internacionales de Paz. Los fundadores de PBI, de Brigadas, tenían el concepto de que cualquier ciudadano podía hacer algo siempre para parar una guerra o parar una violación de derechos humanos, independientemente de que su gobierno no quisiera hacer nada por evitarlo.
Como digo, PBI es una organización de observación y acompañamiento internacional. Acompañamos a activistas, a organizaciones defensoras de derechos humanos y a comunidades desplazadas que están siendo amenazadas por el trabajo que hacen en favor de esta defensa de los derechos humanos. Nuestro objetivo principal es tratar de proteger lo que nosotros llamamos su espacio de trabajo, que viene a ser que tratamos de reducir los riesgos que estas personas tienen para que puedan ejercer su trabajo en defensa de derechos humanos sin tener que estar preocupándose por cómo salvar su vida o tener que salir huyendo para poder hacer el trabajo y al final se pierde. Nosotros creemos en el empoderamiento también de estas organizaciones y creemos sobre todo en una solidaridad directa entre pueblos. Esto quiere decir que estamos presentes, que nos importan las luchas de los movimientos sociales en los países en los que estamos, que estas personas, estas organizaciones con las que estamos, para nosotros es fundamental que no se sientan solas, que no nos vean como una figura que está al lado y punto, de gringo, como nos llaman ahí, blanquito y ya está, sino que va mucho más allá. Partimos de la base de que el trabajo que hacemos de acompañamiento internacional se implica en lo que ve y en lo que oye y sobre todo exige tanto a los gobiernos locales como a la comunidad internacional que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos y respetamos también las decisiones de las comunidades locales. Creemos que los cambios no se logran imponiendo cuáles tienen que ser los caminos, no se logran diciendo a las organizaciones lo que tienen que hacer o cómo lo tienen que hacer, sino que ellas son quienes tienen que decidir cuál es el camino para la salida de los conflictos, ya sea un conflicto armado, social o político, obviamente contando con el apoyo de PBI. PBI, como decía, nació en el año 81 y los primeros proyectos que se abrieron fueron en Centroamérica, también aprovechando la ola de solidaridad internacional que había en ese momento en el mundo con Centroamérica. El primer proyecto fue en Nicaragua, también se abrió en El Salvador y en Guatemala. En la década de los 90 se abrieron proyectos en otras partes del mundo, siempre con una base muy fuerte en el continente americano, pero se abrieron también en Sri Lanka, se abrió en Centroáfrica, se abrió también en Norteamérica un proyecto, participamos en equipos también de paz en los Balcanes. Actualmente donde tenemos proyectos como PBI es en 4 países latinoamericanos, en Guatemala, México, Colombia y Honduras, que Honduras es el proyecto más reciente, abrimos en 2013. Tenemos también un proyecto en Kenia y proyectos también en Nepal e Indonesia. Digamos que yo me voy a centrar en los proyectos latinoamericanos porque es el objetivo de la mesa y también utilizamos, digamos, un modelo bastante común de lo que entendemos como acompañamiento internacional. Hay otras formas dentro de PBI también de proteger a personas defensoras, sobre todo en los proyectos asiáticos, pero eso para otro momento. Entonces, tenemos una serie de principios que no voy a entrar a detallar, porque se basa mucho en lo que he explicado antes de cuál es nuestro concepto de solidaridad. Es decir, que creemos, uno de nuestros principios es la no violencia, otro de nuestros principios es el internacionalismo. También tenemos una organización horizontal, creemos en un modelo de organización horizontal que toma decisiones por consenso, con lo bueno y lo malo que todo eso puede ser y que sabemos y afrontamos. Y la pregunta es ¿cómo lo hacemos? También decir que es verdad que PBI fue una de las pioneras en este modelo de acompañamiento internacional, pero no es la única. Hoy en día en el mundo hay muchísimas organizaciones que hacen observación y acompañamiento internacional en terreno, en países donde está PBI y también en otros países donde no está, como Palestina, de donde nos estaban hablando antes. Creo que hay similitudes entre las diferentes organizaciones y luego cada una tenemos, por supuesto, nuestras especificidades, pero creo que es conveniente recordar que todos los modelos de acompañamiento internacional están siendo útiles, tan útiles que hoy en día el acompañamiento internacional ha sido reconocido como un mecanismo eficaz para la protección de personas defensoras. Nuestro trabajo parte de la base de que cualquier violación de derechos humanos tiene una implicación, ya sea directa o indirecta, por acción o por omisión de los Estados, ya sea del Estado local, del gobierno local, regional o nacional, o de la comunidad internacional. Entonces,
creemos que para que esas violaciones dejen de producirse, la presión internacional tiene que llegar a cada uno de los eslabones de esa cadena. Nuestro trabajo consiste en tener personas, voluntarios y voluntarias en los diferentes países donde tenemos proyectos, que actúan como ojos y oídos de una parte de la comunidad global. Ellos están ahí apoyando a las personas defensoras con las que trabajamos. Digamos que cuando hablamos de acompañamiento físico, sobre todo, nos referimos a que esa persona pues, se levanta un día a las 8 de la mañana, va a la oficina de la organización que acompañamos pues, para visibilizar que hay una comunidad internacional que está apoyando a esa organización, que estamos pendientes de que no haya agresiones en su contra. A veces esas organizaciones nos piden viajar con ellos porque tienen que hacer talleres en alguna parte del país o bueno, porque tienen que hacer labores X, las que sean. Hay ocasiones en las que la situación de seguridad de las personas es tan complicada que el acompañamiento es de 24 horas. Estamos con ellos permanentemente y con ellas. Otra parte importante del trabajo es la parte de lo que llamamos talleres a la reconstrucción del tejido psicosocial, que no se hacen todos los proyectos, pero también por capacidades. Pero eso parte de la base de que consideramos que la represión, principalmente estatal, al movimiento social, lo que trata también es de romper ese tejido y de evitar que las personas defensoras puedan seguir haciendo su trabajo por miedo, por estrés, por lo que sea. Entonces, como PBI tratamos de generar espacios y talleres en los que se comparten herramientas de autoprotección, de cuidado emocional, de cómo enfrentar la represión y los miedos para que las organizaciones puedan adquirir o amoldar esas herramientas a su propio trabajo. Hay una parte muy importante del trabajo de PBI también, que es lo que llamamos el acompañamiento político, porque está bien estar en terreno y ser los ojos y los oídos de lo que está pasando, pero si eso no se traslada afuera, por desgracia no va a servir de mucho. Estas personas voluntarias que están en terreno se reúnen también con las autoridades locales, regionales y nacionales, pero también con el cuerpo diplomático y con Naciones Unidas, con el objetivo de mostrar nuestras preocupaciones por lo que está ocurriendo en las zonas donde estamos o si hemos sido testigos en el terreno de que se ha producido alguna violación de derechos humanos, pues también lo mostramos en estas reuniones. Además, en casos graves se emiten una serie de alertas que mandamos a lo que llamamos nuestra red de apoyo. Y esto de la red de apoyo, ¿qué es? Es un grupo de personas que sobre todo están en el ámbito internacional. Esta red de apoyo es la que presiona para que los gobiernos nacionales, locales o regionales cambien las cosas. Nosotros como PBI tenemos lo que llamamos grupos nacionales que están presentes en 15 países a nivel mundial, sobre todo en Europa y en Norteamérica. Y estos grupos lo que hacen es buscar contactos que apoyen las causas que como PBI defendemos. Estas personas son autoridades políticas, pero también son periodistas, son miembros de iglesia, de ONGs. Es una red bastante amplia y diversa cuyo objetivo es que de diferentes maneras presionen para que su gobierno presione al gobierno, en mi caso colombiano, porque trabajo para el Proyecto Colombia, guatemalteco, de donde sea, para que haya estos cambios. Además, estos grupos nacionales también tienen un componente muy importante directo de concienciación a la sociedad civil de los países en donde están los grupos. Ellos, pues a través de seminarios, conferencias y otras formas, cuentan lo que está pasando en los países donde estamos, porque consideramos también que es muy importante que la sociedad civil esté concienciada de lo que pasa en terceros países para que puedan presionar a sus gobiernos a que las cosas cambien. Como decía antes, creemos que la figura de acompañamiento internacional actualmente es una figura reconocida y avalada a nivel mundial como mecanismo para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. También consideramos que es un complemento importante a otros modelos de solidaridad internacional, modelos más a lo mejor de carácter humanitario o a otras misiones políticas
que se hacen también en el ámbito de la solidaridad internacional. Consideramos también que ha habido logros en el mundo del acompañamiento internacional. Ha habido casos de organizaciones acompañadas por PBI, pues por ejemplo se me ocurre la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Fue un ejemplo de lucha en el territorio por sus derechos y por su supervivencia, que obviamente no ha conseguido ser lo que hoy en día es gracias solo al acompañamiento de PBI. La comunidad está acompañada por 3 organizaciones internacionales en terreno, pero es que además tiene una red de apoyo internacional muy grande en muchos países europeos y también fuera de Europa. Y hoy en día es un ejemplo a seguir. ¿Y siguen sufriendo agresiones? Sí. Pero hoy en día, cuando se hablan de espacios de paz en Colombia, es uno de los ejemplos. También hay ejemplos en Guatemala, pues recientemente se ha parado en la concesión a la mina La Puya, también motivo del trabajo de las comunidades porque no se había respetado la consulta y también motivo de la presión internacional hacia esos procesos. Y pues hay otros también en casos judiciales, pues el caso de Chiquita, por ejemplo, ahora en Estados Unidos recientemente, la semana pasada, un juez de Estados Unidos volvió a anunciar que iban a continuar el proceso judicial contra Chiquita Brands, la empresa bananera que masacró a comunidades en Colombia y en otras partes del mundo, por desgracia. Entonces consideramos que todo eso es parte también, primero, obviamente, del trabajo de las organizaciones locales, pero también que estas organizaciones han sido reforzadas por el trabajo de solidaridad internacional. Y termino hablando de los retos. Consideramos que es fundamental el apoyo político, obviamente. Si no hay una presión política hacia esos estados, las cosas no van a cambiar. Pero nos parece mucho más importante que aumenten y se fortalezcan los lazos de solidaridad internacional entre los países, porque eso es lo que al final va a presionar. En América Latina, al menos en los 4 países donde tenemos proyectos, la situación de las personas defensoras de derechos humanos es bastante crítica. Están asesinando a muchas personas. En este año los índices han crecido en casi todos los países, principalmente de personas que trabajan en favor o defendiendo los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos humanos, los derechos de las minorías indígenas y afros, y en el caso concreto de Colombia también de quienes están trabajando en favor de la construcción de paz en el país. En un mundo en el que los Estados dicen defender los derechos humanos siempre que estos no toquen a sus políticas económicas, por cierto, en un mundo en el que los derechos humanos cada vez están más a la deriva y que es mucho más difícil exigir su cumplimiento, consideramos que es fundamental que siga habiendo una presión de la solidaridad internacional. Es muy frustrante cuando, en casos como el de Berta Cáceres, a pesar de toda esa presión internacional, han seguido asesinando a miembros del COPIN, han seguido asesinando a integrantes de otras organizaciones campesinas en el país, cuando se ha robado el expediente de Berta, cuando mientras su hija estaba en un panel en Naciones Unidas han continuado las amenazas. Eso es muy frustrante, pero consideramos que si cedemos ante esa frustración, no va a haber nadie que luche porque haya un mundo en el que nadie viole derechos humanos, en el que la gente tenga derecho a defender sus derechos como mujeres, a sus derechos de su libertad sexual, a sus derechos a la tierra y al territorio. Y por eso consideramos que tenemos que seguir estando ahí y que es fundamental la ayuda de cada una de las personas que lo componemos. Gracias. Para nosotros, la solidaridad internacional ha nacido con el aparecimiento de la propia clase obrera y su tomada de conciencia de la necesidad de se organizar para dar un combate a un enemigo común entre los distintos países. Y esa es la importancia y la matriz del internacionalismo proletario, la unidad de la clase trabajadora de los pueblos, la solidaridad internacional de los trabajadores de las fuerzas progresistas y revolucionarias en el mundo. Y claro, en la historia, en los últimos siglo y medio, 2 siglos,
la correlación de fuerzas ha tenido diferentes puntos. Y no tenemos hoy la correlación de fuerzas que tuviéramos a 60, 70 años atrás, noviadamente por la presencia de la Unión Soviética y su papel y su rol en lo internacionalismo y la solidaridad internacionalista. Y hoy lo que asistimos, casi ya 30 años después de la queda de la Unión Soviética, claro, es lo aprofundamiento de lo sistema capitalista, lo aprofundamiento de su crisis, con todo lo que viene por detrás, la concentración del poder político, económico, cada vez más poniendo en peligro, en causa, la propia soberanía de los distintos países y cargando siempre y siempre más sobre los derechos de los trabajadores y los derechos de los pueblos. Y esto determina la situación que vivimos hoy, claro, una absoluta necesidad de retomarnos, de afirmarnos cada vez más de cooperación entre los movimientos progresistas, revolucionarios, los partidos comunistas también. Claro, hablo desde uno de ellos, no podría olvidar el papel de los partidos comunistas en lo internacionalismo proletario y la solidaridad internacionalista. La necesidad de cooperación para hacer más fuerte y que suene más la lucha de los pueblos por sus propios derechos. Para nosotros está muy claro que la solidaridad internacional será tanto más fuerte cuanto más fuerte fue la ligación de estos movimientos, de estos partidos, a la realidad nacional. Cuanto más implicados estén en la lucha de sus propios pueblos. Porque, claro, no se puede hacer solidaridad internacionalista si los pueblos no añaden a esos procesos de solidaridad y de lucha, ¿no? Y por eso la importancia también de esas fuerzas y de los partidos comunistas en crear las confluencias, en encontrar lo que es común en las distintas luchas, lo mínimo denominador común para concentrar fuerzas y hacer mayor esa expresión de solidaridad. Para nosotros existen algunas luchas que son claras y que en este momento nos parecen imprescindibles de exacerbar y de tomar por delante con más y más fuerza. Desde luego, la lucha por la paz. Una lucha que es una lucha que puede unir todos estos movimientos. Y una lucha que contraría los intentos cada vez mayores militaristas y de conflicto que estamos testimoniando en todo el mundo. Y estamos aquí en el Parlamento Europeo, una institución europea que muchas veces se arroga un discurso de defensora suprema de la paz, de los derechos humanos, que ya habíamos hablado, pero lo que está en los tratados, por lo que son sus supuestos valores, después no encuentran un reflexo práctico en la realidad y las posiciones que asume. En contrario, asumen una posición de injerencia, de interferencia, de agresión
Y no es por nada que en la última sesión plenaria se estaba discutiendo el crecimiento no solo del militarismo europeo, sino también mecanismos incluso de censura a cualquier acción externa de lo que llaman propaganda, como si estuviéramos todavía en la Guerra Fría que ha terminado, ¿no? La defensa también de la soberanía de los países, la defensa por lo derecho soberano de cada pueblo decidir de su propio rumbo, de su propio destino, de definir lo proceso de desarrollo que entienda para su propio país. ¿Qué procesos de integración como la Unión Europea ponen en causa? Contestan, que incluso se puede decir mismo que no permitan. Porque podremos decir, por ejemplo, que un proceso como lo que está desarrollando en Venezuela, cualquier que sea la visión que nosotros podemos tener de ello, o como de Cuba, no se pudiera desarrollar en la Unión Europea. Porque, claro, todas las fuerzas estarían concentradas para hacer contrario. Y Portugal es un ejemplo de eso, ¿no? Cuando tenemos hoy, y perdona que salga un poco fuera del tema de América Latina, pero también está arreglado porque las luchas son comunes. Cuando tenemos un gobierno, que no es un gobierno de izquierda, es cierto, pero que sale fuera un poquito, mismo que milimétricamente de lo que está convencionado en los tratados, en la política económica de la Unión Europea, siguen las sanciones, las presiones, para que eso no se pueda cambiar. Bueno, y ahora, para empezar caminando para el final, y solo un paréntesis, nosotros aquí tenemos un problema, que como solo nos dan un minuto para hablar en el pleno, cuando nos dan 7, luego los tornamos en 15 y es así. Acciones que nosotros aquí desarrollamos alrededor del marco de la solidaridad internacionalista. Y estamos a voluntad porque coordinamos y hablamos mucho con Izquierda Unida también y otras delegaciones en nuestro grupo. Casi todo puede ser un ejemplo de solidaridad. La denuncia de una posición de la Unión Europea que es contraria a los intereses de un pueblo. Acciones como esta, donde estamos hoy. Acciones en nuestros países, que cada uno de estos partidos toma y sigue haciendo. Y serían muchos ejemplos. Ayer, Marina, estuve en un de esos espacios. Es una otra forma de solidaridad también. La discusión de la situación, la afirmación por esa vía de que los pueblos tienen de facto derecho de decidir cómo quieren desarrollar su propio país. Y eso es algo que es muy difícil para los que dirigen la Unión Europea de aceptar, ¿no? Y ya no hablo siquiera de los Estados Unidos. Pero terminaba con esta idea, que la solidaridad internacionalista es una solidaridad recíproca. Es una solidaridad en dos sentidos, porque nosotros tenemos que plantear la solidaridad con América Latina y las luchas que ahí se están desarrollando, como también esperamos la solidaridad de América Latina con la lucha de los pueblos en Europa. Porque cuanto más fuertes también fueren los procesos progresistas en Europa, seguramente más fuertes
serán los procesos progresistas en América Latina o en cualquier otra parte del mundo. Y la lucha acá es también muy importante. Tenemos la crisis humanitaria de los refugiados. Tenemos el aprofundamiento del militarismo que ya aquí he hablado. La crisis también democrática, el ascenso de las fuerzas nazis y fascistas en Europa. O sea, esa también es una de las virtudes de la solidaridad internacionalista, es que no es solo en un sentido, ¿no? Y terminaba con esa idea y agradeciendo una vez más la oportunidad de tomar aquí la palabra para traer solo algunas pequeñas ideas. Gracias. A nosotros nos parece muy importante que en el acuerdo de paz de La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC estén como veedores en el seguimiento, en la implementación y el cumplimiento de estos acuerdos, organizaciones como la Vía Campesina, porque se trata precisamente para un punto concreto de la aplicación del acuerdo sobre reforma agraria integral y sobre el punto de los cultivos llamados ilícitos. Esta organización, como todos ustedes saben, es una organización de mucho prestigio a nivel mundial y con organizaciones agrarias afiliadas a nivel mundial muy combativas desde el punto de vista de la lucha popular por las reformas agrarias y las reivindicaciones económicas, sociales y políticas de sus comunidades. Igualmente creemos que es muy importante el que esté allí, que estén organizaciones como las Naciones Unidas y como la FAO para la implementación de estos acuerdos para el sector rural. Decimos además porque si nos fijamos bien, la mayoría de las víctimas de este conflicto armado que lo han vivido, que lo han sentido y que han estado en el medio de él son las comunidades rurales. De manera que creeríamos que esto podría blindar un poco y garantizar un poco los acuerdos. Sin embargo, insisto, a nosotros nos preocupa mucho la ola de asesinatos que se vienen desarrollando porque vemos muy complicado y muy difícil que los acuerdos se les pueda hacer seguimiento, monitoreo e implementación en medio de un baño de sangre como el que podría seguirse generando si todos sabemos que el propósito de estos sectores de la ultraderecha y el paramilitarismo es precisamente hacer fracasar estos acuerdos de paz. Desde ese punto de vista insistimos entonces que la comunidad internacional, más allá de estas organizaciones que he mencionado, ONGs, plataformas de solidaridad, brigadas de paz, es decir, el mundo tan amplio y diverso que cree en la paz con justicia social en Colombia debe cerrar filas para estar vigilante, para convertirse en juez y exigirle al Estado colombiano el cumplimiento de estas garantías. Si no, yo terminaría respondiendo esta pregunta diciendo que más allá de la posibilidad de nosotros poder retornar, nosotros los exiliados políticos víctimas del terrorismo de Estado, más allá de nosotros poder regresar, lo que se podría dar es un efecto contrario, es que nos tengamos que preparar para recibir una avalancha muy grande de nuevos exiliados y refugiados políticos de Colombia que tendrían que salir de Colombia para distintos lugares del mundo, entre ellos Europa, huyendo del desangre si no se logra parar. Y quisiera decir además, que lo omití en mi intervención, es que la plataforma fundamental de los exiliados víctimas del terrorismo de Estado es también una plataforma que contempla reivindicaciones económicas, sociales y políticas como garantías que debe dar el Estado para un retorno exitoso que se pueda dar de nuestra parte y voluntariamente para todos los que querramos regresar. Muchos tendríamos que comenzar de cero en Colombia, como comenzamos de cero aquí, y hay un sector muy grande de nuestros exiliados que a la edad que tenemos es imposible
si no hay las garantías económicas, sociales y políticas. Así que a ese amplio sector, hay que decirlo sinceramente, no le basta con una restauración moral, un perdón y una construcción de estatuas en homenaje a las víctimas. Quiero decir además aquí que hay de por sí ya 6 millones de desplazados en Colombia, 7 millones de esos desplazados que se les quitó la tierra y que efectivamente no están contemplados en el Acuerdo de La Habana. Es un sector muy grande cuando hablamos de víctimas y de reparación efectiva en estos casos, si queremos que las heridas se sanen y haya verdadera reconciliación. Y me gustaría contestar de una vez la pregunta sobre el ELN que hizo el compañero rápidamente. Nosotros efectivamente estamos dispuestos como exiliados políticos, víctimas del terrorismo de Estado, a participar con nuestras propuestas y nuestras reivindicaciones para que se tengan en cuenta también allí en esta mesa, puesto que ellos han dicho que van a darle y que buscan darle una participación muy amplia a la sociedad civil. El problema es que, como ustedes saben, esta mesa se ha venido dilatando y ya quedó pues para la posibilidad de que sea el año entrante que se instale nuevamente. Hay efectivamente una acción muy grande, obvio, de los grupos paramilitares que buscan copar todos estos sectores que está dejando las FARC y que después dejaría el ELN. Nosotros esperamos que las comunidades tengan la garantía, pero sobre todo esperamos que el Estado colombiano actúe para desarticular a los grupos paramilitares por todos los medios, jurídicos, políticos y militares, y esa es la acción que nosotros no estamos viendo por ninguna parte. Sobre el contacto, sí es posible. En el Estado español es uno de los países europeos donde PBI tiene un grupo nacional. En Valencia no hay sede como tal de PBI, pero sí hay varias personas que han pasado por diferentes proyectos y te podría poner en contacto. Y en Valladolid están 2 de las personas que estuvieron en el proyecto en El Salvador y este fin de semana, de hecho, estuvimos con ellas, con él y ella allá. Sobre la situación de la Comunidad de Paz no te voy a poder dar buenas noticias. A ver, la situación en Colombia, como Pedro nos decía, es bastante compleja. Todo el tema de la negociación, de los intereses económicos que hay por detrás, de los terratenientes, tierras, etcétera, y la división social que en este momento, bueno, y sobre todo política, que hay en torno a los que sí están apostando por la implementación de los acuerdos y los que no están apostando por ella. Hay una situación de violencia bastante alta. Este año han asesinado ya a 75 personas defensoras, entre líderes y lideresas sociales también. Y pues digamos que la situación de la Comunidad de Paz siguen ahí, siguen luchando, pero siguen recibiendo agresiones. La semana pasada fueron víctimas de un robo y uno de ellos, que fue a denunciar a la policía que le habían robado, le detuvieron por supuestamente ser el autor del robo al otro compañero de la comunidad. O sea, es bastante absurdo. El control paramilitar en esa zona de Colombia es muy grande y no quieren salir de ahí porque hay intereses económicos ahí, etcétera, etcétera. Pero aprovecho para decirte que el año que viene, en el aniversario de la masacre, están convocando varios grupos de solidaridad en el Estado español, están convocando una delegación a la comunidad, una delegación tanto de movimiento social como de diferentes actores políticos. Entonces también, si quieres, te puedo poner en contacto con esa gente, que desde Burgos está sobre todo el centro, pero están buscando gente por todos lados. No puedo evaluar cómo se posicionan este o aquel sindicato. Te puedo decir que en Portugal tenemos 2 confederaciones de trabajadores que tienen matrices ideológicas distintas y matrices ideológicas que determinan posiciones sobre las mismas materias que son también ellas distintas. Y tenemos una que firma siempre todos los acuerdos con los patrones y tenemos otra que no. Y así es. Pero eso es determinado por la matriz ideológica de cada una de ellas y quién participa en cada una de ellas. Y no es por acaso que yo hablaba de la importancia del movimiento comunista internacional y de las fuerzas revolucionarias y progresistas, y cómo están involucradas en los procesos.
Y también no tengo una respuesta a Facundo, pero una cosa es cierta, es que la participación de la clase obrera en cualquier proceso de solidaridad será tanto mayor cuanto sea su conciencia de clase. Y esa será tanto mayor cuanto sean los procesos de lucha que se desarrollan en cada parte. Y sabemos las dificultades que tenemos nosotros en cada uno de los países, las dificultades que está viviendo también lo movimiento comunista internacional, los movimientos progresistas, revolucionarios. Pero no podemos dejar de hablar de solidaridad, de la lucha, de estar en la calle, de organizar a los trabajadores, de combatir contra el capitalismo. Es nuestra matriz, mismo en dificultades, ¿no? Yo creo que es importante que aumente la concientización de que no son sus luchas, sino que son nuestras luchas también. Que podamos crear esos vínculos. Creo que con el tema, por ejemplo, empresarial, de las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en lugares donde se están implementando megaproyectos, ha habido varias causas que efectivamente, cuando a la sociedad le ha llegado lo que están haciendo sus empresas, ha habido más movilización. A mí también me encantaría que hubiese la fuerza que había antes para llenar calles y creo que se puede volver a conseguir sin duda y que hay que buscar cómo llegar. Añadir también una reflexión, ¿no? Que vemos como con el TTIP, con el CETA, está habiendo movilización, la gente casi que está entendiendo lo que significa un tratado comercial, pero vimos como con Colombia, con Perú, cuando se firmó el acuerdo, con México, o sea, con los acuerdos que hubo hacia América Latina, o con acuerdos puntuales, no se consiguió movilizar. Es imponer allí lo mismo que más o menos se está negociando para aquí. Entonces es cierto, hace falta seguir trabajando porque hace falta que haya mayor involucramiento en los temas internacionales.